Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal, para comentar la victoria importante ayer. 1-2 ante el Valladolid, lo hemos dejado respirar un poquito el partido. Bueno, victoria básica, balsámica, para que esto no se complicara. Era un partido tan trampa, el de ayer, que realmente lo más importante es que el Barça lo sacó hacia adelante, y lo más importante también es que ahora ya puede pensar sin complejos y sin nada que le aparte del camino en el primero enfrentamiento ante el Inter el próximo martes. Esto es ya. Y el domingo ante el Madrid. Es la semana más importante, la que encararemos a partir de mañana de toda la temporada. Es una semana preciosa y el Barça, pase lo que pase, quiero decir que ya ha ganado. Ya ha ganado porque estar ahí es lo que, insisto, siempre lo digo, lo repito, es lo que se le debe exigir a este tipo de equipos como el Fútbol Club Barcelona. Competir hasta el final. Ahora, dicho esto, queremos ganar, por supuesto, ¿eh? Yo el primero, y quiero que este año acabe bien y que acabe de forma histórica. No va a ser fácil, pero bueno, seguro que este equipo va a dar la cara. El partido de ayer, malo. Muy malo. Pero empezar con muchos cambios, ¿no? Las rotaciones, que sí que es cierto que bueno, entraban dentro un poco de lo que todos teníamos en la cabeza que podía pasar, teniendo en cuenta, pues, uno, el desgaste de la plantilla, dos, pues que hay muchos jugadores que están claramente dando señales de agotamiento, ¿no? Y tanto también de problemas físicos como de agotamiento por acumulación de minutos y partidos. Y bueno, pues Flick yo creo que dijo, oye, vamos a rotar, y claro, rotó muchísimo, más que nunca. Ter Stegen para empezar en portería, Héctor Ford en la derecha, Araujo, Christensen como centrales, Gerard Martín en la izquierda, Pedri, Gavi en el doble pivote, Dani Rodríguez, el extremo juvenil, en la derecha, un chaval que además tuvo un problema que se le salió el hombro, creo, si no me equivoco, pero que los 38 minutos que estuvo sobre el terreno de juego lo hizo francamente bien. Es otro de esos nombres que le encantan a Flick. Después explico cosas sobre él. Fermín en la media punta, Ansu Fati en la izquierda solo jugó 46 minutos y Pau Víctor arriba jugó 62. Claro, digo los minutos que jugaron porque realmente hubieron muchos cambios. O sea, al final Dani se sustituye por Lamine Yamal el 38 cuando el equipo ya se ve que tampoco fluye, pero bueno, por la lesión, pero hubiera acabado entrando igual. Ansu en el 46, Rafinha entra en su lugar, Pau Víctor en el 62. Bueno, claro, está claro que hay una diferencia importante entre estos jugadores y el resto. Yo tampoco creo que sea demasiado justo cebarse hoy, como he escuchado por ahí, con la unidad B y ahora pasar a decir que no hay fondo de armario. No, el fondo de armario existe, el contexto del partido no era el mejor y yo siempre digo que no es fácil cuando eres tan suplente. Estamos hablando de Ansu Fati y de Pau Víctor, que es que no juegan prácticamente nunca. Claro, hay que aprovechar las oportunidades. Pau Víctor tampoco hizo mal partido. Ansu sí que, francamente, estuvo desaparecido. Pero es verdad que el contexto previo del partido y el post no ayudaban en nada a este encuentro. Siendo una plantilla muy joven, ¿no? Que eso siempre es algo que el Barça, pues ahí le va a penalizar. También le beneficia en otros aspectos, pero ahí le va a penalizar, ¿no? Pues yo creo que a la cabeza todo se nos iba al Josep Meazza, al próximo martes, a la Champions, ¿no? El Valladolid descendido, equipo flojo, muy flojo, el peor equipo de toda primera división. El Barça le debe de ganar con cierta facilidad. Bueno, pues todo el contexto llevaba a que el partido fuera incómodo y se complicara en algún punto. Entonces, bueno, lo más importante es que se ganó y que se ganó. Demasiadas rotaciones, como he leído por ahí, la crítica que se ha dicho a Flick, etcétera. Bueno, yo creo que este hombre lleva arriesgando desde que llegó al inicio de temporada al banquillo del Fútbol Club Barcelona. Y con unos resultados que le avalan excelentes y viendo cosas que el resto no vemos. Y callando la boca a todos los que valoramos el día a día en el Barça, insisto, viendo cosas que a priori pueden parecer incluso a veces, ¿no? Locuras. No es la primera vez en la temporada que hace estos cambios tan radicales. Recuerdo un partido en la primera vuelta ante Osasuna que acabó en derrota, la primera derrota de Flick, que también hizo muchísimas rotaciones y se perdió aquel día. Ayer acabó bien, pero tuvo que rectificar sobre el camino. Yo creo que Flick se ha ganado este derecho a gestionar la plantilla como quiere y confiar. Que se puede criticar, hombre, siempre, por supuesto, libertad de expresión, solo faltaría. Ahora, no estoy de acuerdo con criticar en exceso a Flick. Yo creo que ayer debía de hacer esto porque el estado de la plantilla más que nadie lo conoce él
Y yo creo, eso sí, que hay señales evidentes de que hay algunos jugadores de que necesitan descansar de forma evidente. Yo creo que ayer Olmo, por ejemplo, jugó unos minutos, no debía ser titular, por poner un ejemplo. Lamine no debía de ser titular. Por poner otro ejemplo, Rafinha no debía ser titular, por poner otro ejemplo, ¿no? Cubarsí y Íñigo Martínez tenían que descansar. Bueno, son detalles, ¿no? De jugadores que llevan mucha tralla, mucha acumulación de minutos, que han dado muestras de ir justitos en algunos puntos de este tramo final y que ahora los necesitamos al 100%. Hay otra teoría, evidentemente. Esa teoría dice, no, hombre, no, a estas alturas, ¿no? Todas las plantillas, los jugadores están justos, todas las plantillas sufren la acumulación de partidos, sobre todo en un equipo como el Barça que está vivo en 3 competiciones, ¿no? Bueno, ahora la Copa ya la ha ganado, pues con más razón, ¿no? Esto es lo que hay y se debe de apurar al máximo y todos los años que el Barça ha ganado tripletes ha llegado así, etcétera. Bueno, sí, gestionando lo que tienes, ¿no? Yo creo que forma parte un poco de eso. Ahí tenéis la prueba de que el Inter de Milán ayer, que ganó, por cierto, hizo 10 cambios suplentes hasta con jugadores de categorías inferiores. Entonces, el Inter, Inzaghi, hizo algo aún más exagerado que con Flick. O sea, dio más descanso aún a todos sus titulares pensando en el partido ante el Barcelona, y eso que ellos están en una situación más incómoda. Una derrota les deja ya fuera en esa lucha por el Scudetto con el Nápoles, que en las últimas jornadas les ha pasado por delante, les ha avanzado, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo lo que hizo Flick, creo que el guión del partido no distó mucho de lo que él ya pensaba que iba a ser. Yo estoy convencido que él y su cuerpo técnico, claro, en el mejor de sus sueños, pues oye, un 3-0 en el minuto 30, ¿no? Con Ansu Fati, Pau Víctor como protagonistas en los goles y los suplentes brillando. Oye, maravilla, pero al final el cuerpo técnico ve cada día a sus jugadores, ve quién está más enchufado, ve quién no tiene ritmo de partidos. Son aspectos que en el fútbol son determinantes y los entrenadores lo ven, lógicamente, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que ellos sabían que en algún momento tendrían que poner a esa unidad titular para desencallar el partido. Un partido que se complicó ya de primeras con ese gol de Iván Sánchez, del mediapunta veterano ya del Valladolid, Trotamundos, y que, bueno, marcó en el minuto 6 con una jugada... Bueno, claro, Ter Stegen volvía a la portería. Un poco aprovechando también la dinámica del partido, ¿no? De dar descanso a Chesney... Toda la situación, Ter Stegen también queriendo volver, ¿no? Y pidiendo también a gritos esos minutos. Y la verdad es que Ter Stegen empieza mal el partido. Se le nota mucho que no tiene ritmo de competición y en esa jugada mide mal. Hay quien opina que no, he leído todo tipo de opiniones muy respetables, pero para mí el saltito ese que hace previo le desequilibra y después ya no puede rectificar, ¿no? De alguna manera, por decirlo así. Entonces se queda completamente vendido. Es una situación que evidentemente no era la mejor para Ter Stegen, empezar y equivocarse, pero es verdad que después, a medida que fueron pasando los minutos, se mostró sobrio, se mostró fuerte, contundente, tuvo al final del partido un par mano a mano con los jugadores del Valladolid que salvó y solventó bien y que hubieran sido el empate, ¿no? Entonces, bueno, verde al principio, mejorado al final. La intervención espectacular al disparo de la tasa fue de portero top en el 1 contra 1, por lo tanto no ha perdido esa parte, se redime y ya está, porque digo que ya está porque Flick dijo en rueda de prensa posterior al partido que va a jugar Chesney contra el Inter y que va a jugar Chesney contra el Madrid. Y a mí me parece lo lógico y lo normal. Porque a estas alturas de temporada solamente faltaba el debate en la portería. Yo creo que esto tenemos y debemos aparcarlo. A ver, con este tema de Ter Stegen, hay mucha gente que ha criticado que él se haya mostrado, ¿no?, tan públicamente abierto a que estará preparado para el tramo final de temporada. Ha ido a muchos programas, especialmente en Alemania, ¿no?, a hablar de su estado físico, a podcast, etcétera. Hizo también, creo que, una entrevista con algo de una marca de café, si no me equivoco, que creo que él es accionista aquí en Barcelona. Yo, criticar a un jugador porque quiera jugar, a mí se me hace difícil, entre otras cosas, porque creo que la competitividad siempre va bien. Sí que es verdad que nadie pensaba que Ter Stegen se iba a recuperar a principios de mayo y que ha sido un poco inoportuno, pero claro, inoportuno dentro de la buena noticia que es tener a un buen jugador y una alternativa como Ter Stegen en el campo, ¿no? O la posibilidad de utilizarlo.
Pero yo sí que creo que Chesney debe actuar con el criterio de la continuidad a un equipo que ha jugado toda la temporada con plenas garantías, ¿no? Yo creo que Chesney... Es verdad que en el tramo final no ha estado demasiado acertado en los últimos partidos, que no ha estado tan solvente, tan sobrio, pero en líneas generales, cuando nadie lo vio, una vez más, ¿no? Flick apostó por él, ha sido un portero sólido de un Barça triunfador, de un Barça ganador, de un equipazo que lleva un año impresionante. Una racha de partidos sin perder con Chesney en portería que duró muchísimo y que estuvo fuerte. No sé, creo y tengo la sensación que hace bien Flick, que dándole la oportunidad y la continuidad de los partidos importantes. Y creo que en los últimos 3 partidos de Liga, después del enfrentamiento ante el Madrid, dependiendo de cómo acabe ese enfrentamiento ante el Madrid, Ter Stegen podría ser el titular en la Liga. Tengo la sensación. Si se gana el Madrid, entendiendo que el Madrid ganará hoy, entonces no se será campeón ante el Madrid en el Clásico. Si el Madrid empata o pierde, el Barça puede ser campeón en el Clásico, cosa que sería la leche, permitirme que lo diga también, para esta temporada ya de por sí tremenda. Bueno, entonces no sé qué haría, ¿no? Pero yo creo que en la cabeza de Flick va mucho todo por ahí. Ahora, en una hipotética final de Champions, ni de coña creo que Flick, creo tampoco debería poner a Ter Stegen y Chesney. Entre otras cosas porque sabemos que si entra Ter Stegen, Chesney sale de la plantilla por la plaza que ocupa uno y el otro. Entonces tengamos claro ese detalle, ¿no? Yo, vamos, no tengo la menor duda de que sería así. Ter Stegen, en todo caso, ya el año que viene, ¿no? Veremos, supongo que será el portero titular del Fútbol Club Barcelona. Y no creo que Flick tenga ningún trato de favor tampoco ante Ter Stegen, también como se ha dicho. Me da la sensación que Ter Stegen ha apretado mucho, mucha gente se le ha tirado encima. Bueno, quizá algún comentario no ha sido el más adecuado, pero insisto, al final entra todo dentro de la normalidad de un equipo de fútbol, de la gestión, de las ganas de querer ser protagonistas. Ter Stegen es un capitán, debe de querer lo mejor para el equipo. Yo a día de hoy no tengo pruebas de que Ter Stegen haya conspirado, ¿no? maliciosamente para ser ya titular, ¿no? Y quitar a Chesney de ahí, imponerse él por galones, No, todo lo contrario, creo que la actitud es la correcta. A veces se pueden interpretar las cosas desde fuera, ¿no? Por signos, por detalles que los jugadores pues después tienen otra realidad, como cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestros puestos de trabajo, con nuestros compañeros. Entonces, bueno, no le daría más importancia y Flick yo creo que lo ha gestionado también muy bien de forma comunicativa, que esto a veces también es difícil como entrenador, ¿no? Empezó a decir que iba a jugar Ter Stegen contra el Valladolid, que no sé qué, no sé cuántos, empezó un poco a dar explicaciones. Ayer lo dejó claro también para acabar con la rumorología al respecto. Ha sido hábil, ahí bien asesorado, no sé, pero él mismo, pero ha sido hábil. Y bueno, el partido la verdad es que tosco, muy malo, entre líneas, jugando lento el Barça, sin profundidad, sin capacidad. Yo, sobre todo, mira, más que en la creación en la sala de máquinas, porque yo creo que jugaran Pedri y Gavi al principio es una garantía. Más que nada se notaba en que los 3 de arriba no eran habituales, ¿no? Dani Rodríguez, Pau Víctor y Ansu Fati, poco acostumbrados a jugar ellos y juntos, y ahí sí que se notaba que la fluidez del juego fue malísima. O sea, el Barça no tenía capacidad de acabar las jugadas, faltaba esa inspiración en el último pase, aún con un Valladolid que es un equipo flojito, ¿no? Ellos cuando se vieron con el gol arriba dijeron, hostia, nos cerramos aquí atrás, y es lo que hicieron, ¿no? Intentarse cerrar, aguantar el marcador, y así se fueron a la media parte, aún ya con Lamine en el terreno de juego por esa lesión de Dani Rodríguez. Casi os diría que Dani Rodríguez, pues no diré que fue el mejor del partido en ataque, ¿no? Porque evidentemente Fermín marcó un gol muy bonito, y después también el de Rafinha que supuso la remontada, pero por desborde y calidad, yo creo que este chico hay que verlo más, ¿eh? Muy mala suerte, la verdad, en su debut, pero lo estaba haciendo bien, estaba mostrándose descarado, encarando mucho en el uno contra uno, que esto es lo que se le pide, ¿no? En el lado derecho, hacia adentro. Bueno, es un jugador a tener en cuenta en el futuro, es un jugador que parece que a Flick a sus 19 años le gusta mucho. Es un jugador que ha tenido muchos problemas con las lesiones esta temporada, ha jugado poco y es un jugador del que se esperaba mucho más y en categorías inferiores, pero este año no ha tenido buena suerte. A Flick parece que le gustó desde el primer día y fijaos, ¿no? La valentía una vez más de jugar, de poner a un jugador tan joven, 19 años, de la cantera, otro más, ¿no? De titular
en un partido pues de liga, ¿no? Donde estás en el tramo final jugándote absolutamente todo. Yo lo admiro, me gusta y creo que este chico volverá a tener minutos en este tramo final si se recupera, si no, pues ya el año que viene, pero hay que tenerlo controlado. Cuando Flick apuesta por un jugador, normalmente es una apuesta bastante sólida. Ahí está el caso de Gerard Martín, ¿no? Cuando apuesta por jugadores que le entran por los ojos, normalmente les da continuidad, ¿no? Yo creo que esto es lo mejor que le podía pasar a Rodríguez, a Dani. El partido, como digo, tiene poca fluidez. En la segunda parte, con la entrada de Rafinha, mejora un poco. Ya tienes a Rafinha y a Lamine en las bandas. El partido quizá mejora. Es verdad que ahí saca Pedri con un problema muscular, no parece nada grave, pero se le ve claramente que estaba dentro del guión, lo explica Flick en la rueda de prensa posterior, que Pedri jugara 45 minutos y De Jong los otros, pero Pedri va justo. Pedri se ha dicho mucho esto, ¿no? Lo hemos explicado muchas veces, de que el cuerpo técnico este año, una de las claves para que funcione físicamente es que juegue muchos partidos, que a su cuerpo le va bien, ¿no? Jugar con continuidad porque tiene un cuerpo de fondista, claramente. Estoy de acuerdo, fantástico, pero está claro que en los últimos partidos se le ha visto cansado y con alguna molestia y no jugará ante el Inter, ninguna duda, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese cambio también, mostrando también alguna señal. Y es cierto que el equipo en la segunda parte mejora un poco por dentro, interpreta mejor el juego, interpreta mejor lo que es la circulación de balón, cómo hacer daño colgando balones con un Valladolid tan cerrado, y así llega ese gol de Rafinha y llega el gol de Fermín, ¿no? Son dos jugadas donde el Barça interpreta tanto desde la banda derecha como desde izquierda con Gerard Martín y Lamine, pues que realmente la manera de hacer daño es con la llegada de segunda línea de los mediapuntas, por decirlo así, ¿no? Porque Rafinha, bueno, prácticamente más que extremo, es un mediapunta en ese cuadrado, y son dos definiciones desde frontal que a mí tanto me gustan. Este equipo, en el mejor momento de la temporada, que es para mí desde enero a marzo, donde mejor juega este equipo, ahí llegan muchos goles de segunda línea con jugadas como esta. Y esto es algo que me parece muy interesante, colgar balones o filtrar balones por dentro, ¿no? Desde banda, para que los mediapuntas, entenderme lo de mediapunta, ¿no? Lleguen desde esa posición peligrosa en la frontal y sepan clavarla. Al final, tanto el gol de Rafinha como el gol de Fermín en la definición son muy buenos remates. Y en el caso de Fermín, que ayer hizo un muy buen partido, siempre es un jugador que se esfuerza mucho, que lo da todo, que es muy vertical y que últimamente había tenido muy mala suerte de cara a portería. Creo que el gol le va a venir muy bien porque es un jugador que además, pues oye, al final de temporada le va a quedar un balance de minutos muy importante, ¿eh? La verdad es que ha ido jugando bastante a lo largo de la temporada y fue de menos a más. Lo intentó con centros, algún disparo, le faltaba precisión como en los últimos partidos, pero después, oye, le puso un centro buenísimo a Pau Víctor en la más clara del primer tiempo, marcó el gol de la victoria. Bueno, yo creo que Fermín ayer se reivindicó, hizo un grandísimo partido, y después Rafinha, ¿no? Que entró por Ansu, como decíamos, en el segundo tiempo y en 10 minutos ya había marcado un gol, ¿no? Y antes había hecho un palo. Bueno, son jugadores que evidentemente la diferencia entre la titularidad. Y después entró Dani Olmo para jugar entre líneas, encargado de lanzar ahí esa falta que casi entra o no estuvo bien lanzada, jugando como falso delantero centro. Le falta algo de, no sé, de chispa, ¿eh? Yo creo que Dani Olmo, ya lo decíamos en los últimos podcasts, a mí me da la sensación que no está fino, no está fino. Y al final del partido el que me gustó mucho fue Eric García, ¿no? Jugó los últimos minutos, colgó un balón que remató Gerard Martín para asistir a Lamine en una ocasión clarísima de gol también, pero Eric García está, así como digo que Olmo en los últimos partidos está acabando la temporada sin esa chispas, en ese punto de inspiración, esperemos que la recupere, sin duda, porque es importante para el equipo. Eric García está acabando increíble la temporada. Juega ayer en el medio centro, pero te puede jugar en el lateral derecho. Yo creo que va a ser titular el próximo martes. Ahora hablaremos del posible 11, pero yo creo que va a ser titular en el lateral derecho, sustituyendo a Koundé, esa sensación que tengo. Creo que es un jugador que ha ganado una confianza que necesitaba para dejar irse definitivamente como futbolista en el FC Barcelona. Recordemos que en el invierno él dudaba si irse o no y volver al Girona. Y vamos, a día de hoy, ¿no? Está clarísimo que
que es todo lo contrario, un jugador que se tiene que quedar, que tiene que tener minutos y vamos, creciendo. Veremos hasta dónde llega, ¿no? Este jugador que donde juegue lo está haciendo de maravilla y es una de las claras evoluciones, sin lugar a dudas, de la temporada. Me gustó Frenkie de Jong en la segunda parte, ¿no? En ausencia de Pedri, un poco marcando el ritmo del partido, aportó pausa, controlando el ritmo y los ataques, sobre todo cuando el equipo ya pues se puso por delante del marcador. No fue el mejor partido de Lamine Yamal, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, es tan bueno que te originan hasta el gol de Rafinha, le sacaron una sobre la línea. Y después quiero hablar de nombres propios que seguramente todos tendréis en la cabeza. Gavi estuvo bien, inspirado. La verdad es que en la entrega, en la garra, en la lucha, uno de los mejores partidos últimos de Gavi, teniendo en cuenta que el partido no fue especialmente bueno del equipo. Se le pide más. Gerard Martín también yo creo que ayer hizo un partido con amplitud, con profundidad, estuvo bien defensivamente. Es verdad que quizá le falta en los últimos metros definir mejor, pero bueno, ahí tuvo una asistencia. Para mí un partido muy completo de Gerard Martín. En la línea de lo que os digo, no hay tanta diferencia para mí entre Balde y él. Quizá Balde es la potencia física en la rectificación defensiva y evidentemente en la inspiración en los últimos metros, pero para mí las críticas que está recibiendo Gerard Martín me parecen injustas. No creo que con Balde en la plantilla no se hubiera sufrido tanto ante el Inter de Milán en esa banda izquierda, porque esa banda izquierda siempre a lo largo de la temporada, por lo que sube y se incorpora en ataque Balde, es una oportunidad de los rivales para hacer daño, y lo ha sido durante toda la temporada. Insisto, Balde es un jugador mejor a día de hoy, más hecho que Gerard Martín, que seguramente es con un techo más alto, pero Gerard Martín es un jugador fiable y eso es muy importante de encontrar. Es muy difícil y es muy importante encontrarlo en una plantilla como el Barça, y yo creo que Gerard Martín merece todo el respeto a toda la trayectoria, cómo lo está haciendo, y a partir de aquí, insisto, no me parece tan mal, y es que ni mal, me parece sinceramente cómo lo está haciendo, y cuando, oye, desentona, pues oye, se le puede cambiar, se pueden buscar alternativas. Y Christensen me gustó mucho, Araujo también ayer, partido como se descontrola, y cuando se descontrolan los partidos, Araujo, es lo que decimos siempre, al final... algún problema físico también de Araujo, en alguna jugada. Y hubo un momento que estuvo calentando Cubarsí. Es lo que os decimos, es que hay jugadores que están muy justos a estas alturas de la temporada. Y después está el tema de Héctor Ford, ¿no? Que la verdad es que es un jugador que a mí me gusta mucho, ya lo sabéis, que yo lo llevo defendiendo mucho desde hace mucho tiempo en categorías inferiores, porque es un jugador de talento. No fue su mejor partido, yo creo que esto es evidente. Su actitud con quejas, etcétera, aspavientos, mirando al banquillo, lo tiene que dejar de hacer, porque está cogiendo áurea de jugador quejica, polémico, y es muy joven para coger esta etiqueta o ponerse esta etiqueta. Raúl Moro lo volvió loco, atacando todo el rato la espalda. Araujo y Christensen todo el rato le estaban ayudando a las coberturas. Héctor Ford tenía muchas ganas más que nunca de incorporarse en ataque. Definitivamente es un lateral, tanto izquierdo como derecho, con mucho criterio para incorporarse en ataque. Tuvo una con una ruleta en el interior del área con Lamine en una jugada espectacular. Lleva jugando toda la vida con Lamine y se nota que se entienden perfectamente. Mejoró con el resto del equipo. Acabó tieso, con calambres, y no podía ni hacer, no podía ni bajar esa banda derecha, y por ahí llegaron las últimas oportunidades del Valladolid. Pero es un jugador que se tiene que ordenar mentalmente. Es un jugador de talento, es un jugador que con los años mejorará mucho. Yo creo que Flick esto ya lo ha detectado, pero está, a diferencia del resto de jugadores de su edad que están destacando en el primer equipo, de su edad, año arriba, año abajo, se me entiende. Yo creo que él está en lo mental aún mucho más verde que el resto. Y ese puede ser un hándicap para Héctor Ford de cara a la próxima temporada y poder seguir en la plantilla. Ansu, ayer prácticamente no hizo nada, ¿no? Hemos dicho, Pau Víctor jugó un poquito bien, tal, bueno, pero tampoco destacó especialmente, ¿no? Héctor Ford ayer no pasa desapercibido. Nunca cuando juega pasa desapercibido. Y esto es bueno pero malo, porque no pasa desapercibido por su talento, porque es un jugador que siempre tiene ascendencia en el ataque del equipo, o sea, siempre tiene de alguna manera una trascendencia en el juego ofensivo, no tanto defensivo, pero también tiene una trascendencia en errores cada vez que juega, ¿no? Y sale en la foto. La primera parte estuvo francamente mal, después se ordenó y demostró lo que es él, ¿no? Es un jugador con llegada. Hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es un jugador que a mí personalmente me gusta, que le veo futuro en este equipo, pero creo que una cesión el año que viene le iría bastante bien. Dicho esto,
3 puntos y a otra cosa, o a la cosa, ¿no? Seguramente vamos a pensar en lo que es realmente importante, que es ese enfrentamiento ante el Inter y después el Madrid. Se tenía que ganar y se ganó. A partir de aquí tampoco le demos muchas vueltas a un partido que no fue especialmente bueno. 11 ante el Inter. Ya veremos, porque yo creo que Flick no lo tiene claro del todo. Pero, sabiendo que Chesney es el portero titular, yo creo que en el lateral derecho va a jugar Eric García. Tengo la sensación sustituyendo al lesionado Koundé. La pareja de centrales no hay duda de que va a ser Cubarsí y Íñigo. Creo que van por ahí los tiros. Porque la otra opción sería que Gerard Martín, como sufrió el otro día, aunque el buen partido de ayer quizá le da garantías para ser titular. Esa es mi duda, ¿no? Si jugará Gerard Martín con Íñigo y Cubarsí como centrales, o si jugará Araujo y Cubarsí con Íñigo en el lateral izquierdo. O una última opción que sería poner a Araujo como lateral izquierdo. Ya os dijimos en el grupo de Telegram que el cuerpo técnico había probado, antes del enfrentamiento ante el Inter, diferentes alternativas con esa opción. Que Íñigo se pasara al lateral, Araujo al lateral, porque no... Hay una parte del cuerpo técnico del Barcelona que parece que no acaba de ver a Gerard Martín para los grandes partidos. No tanto Flick, sino algún asistente. Al final se impuso la decisión de Flick de poner a Gerard Martín como titular y después rectificó acabando poniendo a Íñigo, la experiencia, un poco como lateral izquierdo. Claro, la experiencia y todo lo que tú quieras, pero también es verdad que Íñigo guardará más, se incorporará menos en ataque, pero es más lento que Gerard Martín. Entonces no sé si... tengo dudas. Por eso digo lo de Araujo, que me consta que es algo que se ha hablado, porque él como marcador es un gran marcador. Ha jugado a veces en el lateral derecho, es verdad que esto es la izquierda, que se le complica un poquito más, ¿no?, la vida, porque fijaos que cuando él actúa como central normalmente va escorado en el perfil derecho de los dos centrales. Bueno, insisto, sensaciones, ¿no? Veremos qué pasa. Ahí es mi única duda. El resto no tengo dudas. Pedri, De Jong en el doble pivote, en la base... Pedri, veremos cómo está físicamente, porque sabemos que llega justo. Lamine derecha, Dani Olmo media punta, izquierda Rafinha y arriba Ferran Torres. No tengo la menor duda de que este es el 11 titular ante el Inter. Importante, bajo mi punto de vista, para el partido más importante de la temporada, o casi el más importante de la temporada, independientemente de una hipotética final, ¿no?, de Champions, que el Barça aprenda de la eliminatoria de Copa ante el Atlético. Aquel día... En la vuelta, el Barça venía pues con un empate, en un partido de muchos goles, también en el Camp Nou, etcétera. En el Camp Nou, perdón, en Montjuïc. ¿Qué pasa? El Barça sale al Metropolitano de otra manera. El rock and roll, la manera de jugar del Barça arriesgando muchísimo, contemporiza un poco más y presenta su mejor versión en alternativas en el juego. Yo siempre os he dicho a lo largo de la temporada que la evolución de este Barça, donde más me ha gustado, es cuando ha sido un equipo capaz de interpretar, oye, rock and roll, todos a arriesgar, línea alta, presión, a saco, verticalidad, juego por dentro si lo necesito, defiendo y contemporizo con el balón en muchos momentos. Ese es el ejemplo para mí del partido que necesita hacer el Barça. Aquel día el Barça ante el Atlético de Madrid en Madrid no salió tan al ataque, supo marcar un gol en un momento clave del partido y después contemporizar, guardarse un poquito más, intentar matarlos, ya no la contra, sino, bueno, pues con esa capacidad para salir desde atrás, que sí, que son contras, pero no como idea capital del partido, pero sí como alternativa para hacer daño. Y al final pasó la eliminatoria, con una copa que ya es del Barça, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que ese es el ejemplo a seguir, bajo mi punto de vista. Aquel día marcó el 0-1 Ferran en el 27, si no me equivoco, el 27-28, un gol importante que sin duda fue clave y ya se le puso todo de cara en la segunda parte para aguantar, ¿no? Sí, fue en el 27 que la asistencia fue de Lamine, ahora lo recuerdo. Bueno, pues este es el ejemplo, porque el Atlético de Madrid además es un equipo parecido al Inter. Incluso os diría que el Inter tiene más potencia física que el Atlético de Madrid, especialmente para hacer daño por bandas, pero que más o menos la manera de jugar es parecida. Entonces, yo creo que el Barça debe de saber interpretar el partido, lo que demanda en cada momento. Debe dar ese paso en madurez hacia adelante, que en algunos tramos de la temporada eso el Barça lo ha conseguido, ha sabido jugar con ese temple sin perder su esencia de equipo ofensivo, atrevido, valiente, bonito de ver, vistoso, sin perder su ADN, lo que quiere Flick, y yo creo que eso es importante.
Pero es verdad que en el último mes el Barça ha perdido esa capacidad de interpretar lo que demanda el partido en cada momento. Para mí esto es clave de cara al martes ante el Inter. A partir de aquí ya hablaremos del Madrid, pero ese partido es importante. Se va a sufrir, no tengamos la menor duda de que el Barça va a sufrir ante el Inter. Es un estadio histórico, el estadio Giuseppe Meazza, 9 de la noche, semifinales de la Champions, 3-3 en la ida. El Barça con la posibilidad de volver a una final de la Champions League. Tremendo, tremendo. No vuelve desde el 2015, 10 años después, el Barça puede meterse en una final de la Champions. Habrán las opciones. El Barça casi os diría que es un poco más favorito que el Inter, pero el Inter, como dijimos el otro día, es un grandísimo equipo que los detalles los penaliza muchísimo. Pero también está claro que el Inter le metió 3 al Barça y no ganó. Y eso está en la cabeza de los italianos. Es decir, joder, o sea, hemos ido a Barcelona, hemos metido 3 goles, que no se ha visto en la vida, ¿no? De un italiano metiendo 3 goles en Barcelona y están vivos en la eliminatoria. Esto está en la cabeza. La capacidad de generar fútbol ofensivamente del Barça no la tiene ningún equipo en Europa. Y a eso nos tenemos que coger. Gran enfrentamiento, gran partido, llega el gran momento. Estaremos pendientes. Lo disfrutaremos y el martes, cuando acabe el partido Inter-Barça, aquí haremos el podcast y lo comentaremos. Esperemos que con palabras de máxima felicidad porque el Barça está en la final de la Champions. Un abrazo para todos, cuidaros mucho y hasta el martes a la noche de Champions.